Hola, buenas tardes. Me llamo Almudena Pérez y voy a presentaros mi proyecto de empresa, mi proyecto empresarial sobre AP Asesores. Se trata de una sociedad limitada que, ahora vamos a ver aquí. Se trata de una sociedad limitada que se dedica a la auditoría y asesoría de empresas. Auditamos cuentas de nuestros clientes, analizando su contabilidad y asesorándole en la toma de decisiones óptimas. Es decir, nuestros clientes acuden con sus cuentas anuales, nosotros las auditamos, las analizamos y además de ofrecerles informes, les ofrecemos también unos consejos sobre decisiones que tomar para poder llevar su empresa a mejor puerto. Bien, aparte también ofrecemos servicios de asesoría jurídica. Por tanto, tenemos servicios contables y servicios asesores financieros, jurídicos, etc. Es importante destacar que nos centramos únicamente en un único tipo de clientes. Nuestros clientes son reducidos y solamente son empresas dedicadas a la inteligencia artificial. Bien, estas empresas son, como vemos, pues estas: Isabel II, Endesa, HP Española, Iberdrola, IKEA. Es muy importante que no solo nos centramos en Madrid, sino también en el resto de España. Hay empresas situadas en Barcelona y en otras comunidades como Valencia, etc. Bien, por tanto, esto que vimos de que somos una sociedad limitada, veremos que es muy importante posteriormente en cuanto al capital social y la forma jurídica de nuestra empresa. Ahora pasamos a analizar el proyecto empresarial. Bien, aquí vemos pues un índice, un guión que veremos rápidamente sobre lo que sobre los puntos que tendremos que tratar para elaborar un buen plan empresarial. Lo importante, veremos poco a poco cómo vamos avanzando, y lo más importante será la optimización, en lo que nos centraremos más, ¿no? Bien, seguimos ahora bucle. Esto es un pequeño resumen muy visual, muy gráfico, sobre algo lógico muy importante, que bien, la magnitud más importante de nuestra empresa es el valor. Bien, el valor de la empresa, que viene determinado por el resultado antes de intereses. El resultado de intereses que se da en función de las ventas. Y estas ventas es el resultado de un precio y unas unidades vendidas. El precio dependerá a su vez del coste hacia nosotros, el coste que nos repercute, tanto variable como fijo. Este coste fija el precio, un precio además del que queremos obtener un beneficio, y por unidades vendidas nos dará las ventas. Bien, estas ventas afectan al activo fijo y al activo circulante, que a su vez ambos afectarán al pasivo a través de un ratio. Pues bien, este coeficiente o este ratio de autofinanciación o coeficiente de endeudamiento a largo plazo es constante. Hemos fijado uno constante, lo que supone que el incremento de endeudamiento, que se dará un incremento de endeudamiento poco a poco, progresivo, a lo largo de los periodos, de los ejercicios económicos en los que funcionemos. Esto lo veremos mucho mejor a continuación en la pestaña Balances Mozo, que representa a la perfección esto. Bien, continuamos con colores. Brevemente, de forma más rápida. Es importante tenerlo en cuenta, saber lo que son los colores para luego enterarnos de cuando expliquemos todo el Excel. Bien, el color rojo, en primer lugar, significa las deudas que tenemos. El verde significará las ventas, el amarillo los gastos y el azul el activo. Tengamos en cuenta también que en las celdas verdes sí se puede introducir datos y en las rojas no se puede introducir datos. Esto es lo más importante para comprender análisis posteriores. Bien, símbolos. Aquí vemos una serie de símbolos que iremos utilizando a lo largo de todo el proyecto, y lo más importante es destacar que el apalancamiento financiero tiene tres efectos. Un efecto fiscal positivo, que supone que la retribución de las deudas es un gasto deducible por IRPF, lo cual es beneficioso para nosotros, por eso es un beneficio fiscal. Bien, además el coste medio ponderado se va reduciendo y el incremento de la rentabilidad financiera se irá incrementando.
rentabilidad financiera, que será el resultado después de intereses entre los fondos propios. Bueno, aquí vemos un pequeño balance que luego veremos mucho más extendido, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que buscamos la máxima rentabilidad económica y la mínima rentabilidad financiera. Cuando la retribución del empresario es grande, la retribución financiera de la empresa es pequeña. Hay que buscar un equilibrio entre estos. Aparte, bueno, buscaremos en las ventas requeridas, buscaremos la máxima retribución económica y la mínima financiera. Una rentabilidad alta atrae inversores y cuanto más alta es la renta del trabajo, menor será la rentabilidad financiera. Nosotros buscamos la máxima rentabilidad como empresarios. Pasamos a la siguiente pestaña, que será referencias temporales más datos. Bien, esta pestaña encontramos una relación entre el tipo de interés de las deudas a largo y a corto plazo. Bien, aquí vemos el tipo de interés a largo y aquí el tipo de interés a corto. Vemos como desde fechas anteriores hasta fechas posteriores este tipo de interés se va reduciendo poco a poco. Está pasando de un 8% en el 2015 hasta un 7,3% en el 2022. Igualmente, a corto plazo, la tasa de interés va a reducir, el tipo de interés se va reduciendo desde un 5,5% en el 2015 hasta un 4,8% en el 2022. Se va reduciendo progresivamente. ¿Por qué? Pues en realidad es una deducción muy lógica. La empresa cuando va creciendo, va teniendo mayores rentabilidad, generalmente tiene mayor rentabilidad, lo que supone que los acreedores tienen más confianza en nosotros, tenemos más poder crediticio y por tanto el tipo de interés, el riesgo es menor invirtiendo nosotros con esos préstamos, por tanto el tipo de interés se reduce porque se reduce el riesgo, al ser una empresa más consolidada, más estable, más previsible. Bien, pasamos a sobreentendidos. En realidad lo vamos a ver muy rápidamente porque lo realmente importante de esta pestaña es esto, es esta inecuación que supone una prelación de orden, ¿no? de rentabilidades. Esta prelación, esta es la realmente importante. Bien, pasamos a la siguiente pestaña. Bueno, aquí rápidamente definiciones de ratio de apalancamiento y coeficiente de endeudamiento. Ratio de apalancamiento será la deuda entre los recursos propios y el coeficiente de endeudamiento, la deuda entre el pasivo total de la empresa. Son conceptos diferentes y hay que tenerlo en cuenta a lo largo de todo el proyecto. Bien, pasamos ahora. A ver, nos hemos pasado. Aquí. Pasamos ahora a vinculación balance esbozo, que es una de las pestañas más importantes, que ya la hemos visto, pero bueno, vamos así a modo resumen, es muy importante verlo en nuestro plan financiero, nuestro plan empresarial. Pues bien, aquí vemos cómo va la evolución desde el año T sub 0 en el que iniciamos hasta el año, T sub 4 y T sub 4 en el momento que vendemos. Será la evolución de balances y cuenta de pérdidas y ganancias. Esto es el balance y esto es la cuenta. Bien, en el balance vemos en primer lugar activo, pasivo, activo fijo, activo circulante, pasivo fijo, pasivo circulante. Bien, en primer lugar, inmovilidad intangible no tendremos.
y movilizado material, que tendremos muy poco porque somos principalmente una empresa que ofrece servicios. Inversiones financieras. ¿Esto marrón qué es? Que aquí se ve, esto marrón es la amortización acumulada, que será cero pues el primer año y aquí también será cero. Amortización acumulada, bueno, las inversiones financieras no se amortizan. Esto es el cómo se amortiza, el porcentaje de amortización de inmovilizado material y el porcentaje de amortización del inmaterial y porcentaje de amortización del material. Bien, como os he hemos dicho, financieras no se amortizan. Pasamos al activo circulante. Los pesos que tienen, estos son los pesos que tiene el activo circulante, pues diferenciamos entre realizable, exigible y disponible. Esto es la suma total de los pesos, aquí representada. Y aquí vemos el total del activo. El total del activo será la suma del patrimonio neto y el pasivo. Bien, pasamos a analizar el patrimonio neto. Lo más importante, capital social. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, estábamos en miles, no en unidades monetarias, no en miles de unidades. Por tanto, 3.000. Tenemos el capital mínimo. El capital social, ponemos el mínimo. Es muy importante porque determinará, como aquí podemos leer, la forma jurídica de la empresa. Por tanto, hemos visto anteriormente en el PowerPoint explicado que es una sociedad limitada. Es muy importante, bueno, no lo dije antes, lo voy a decir ahora, que es muy importante el tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque tiene una serie de desventajas y desventajas. La principal, la más importante, es que no respondemos de las deudas de la empresa con el total de nuestro patrimonio personal. El principal problema con una sociedad anónima es ese, que en el momento que la sociedad no pueda responder de las deudas, esas deudas se satisfarán con patrimonio propio del empresario, en nuestro caso yo. Por tanto, es muy importante una sociedad limitada para no tener que responder nosotras. Bien, a ver que esto empieza a fallar. Bueno, mientras tanto, este 2,5 sería... va bien. Este 2,5 serían las necesidades de... Ahora, necesidades de financiación. No, las necesidades de financiación. Y bueno, no lo hemos dicho, pero... a ver. Esta, aquí 11 y 13 son los tipos de interés, ¿no? Es que luego afectará para la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues bien, necesidades de financiación que se halla como las deudas a largo plazo, que es el resultado de restar el patrimonio total más el patrimonio neto menos el capital social y deudas a corto. Y aquí sale estas necesidades de financiación. Bien, aquí vemos el pasivo a corto plazo. Es muy importante destacar de aquí este tanto por ciento que es, pues supone que las deudas a corto nunca podrán ser mayores que el activo circulante. Este es el tanto por ciento que representa el activo circulante, el pasivo circulante respecto del activo circulante. Por tanto, el pasivo a corto plazo supone el 95% del activo circulante, nunca podrá ser el 100%. Es esta aquí que vemos. Bueno, aquí la rotación que veremos posteriormente viene determinada por una base de datos según el sector. Y el coeficiente de endeudamiento a largo plazo y el coeficiente de endeudamiento. Coeficiente de endeudamiento pasivo entre patrimonio neto y coeficiente a largo plazo será deudas a largo entre la suma del patrimonio neto y el del patrimonio neto y del pasivo fijo. Y de aquí obtenemos este coeficiente de endeudamiento. Bien, pasamos ahora a la cuenta de pérdidas y ganancias. En primer lugar, gastos de personal. ¿Qué incluyen los gastos de personal? Pues bueno, sueldos y salarios,
otro tipo de retribuciones, bueno, pues aquí serán estos 3.000, porque recordamos que están en miles. Estas son las ventas totales, las ventas estimadas, es muy importante. Y este es el porcentaje que representa los gastos sobre las ventas. ¿Qué parte se cubre qué parte de los gastos se ven cubiertos por las ventas? Bien, cuota de amortización del inmovilizado inmaterial, que recordamos que es 0, porque no tenemos inmovilizado material y además porque estamos en el T sub 1, perdón, T sub 0, y cuota de amortización del inmovilizado material, que es, pues, aplicamos 20%, 4, porque recordamos que esta era la forma de cómo se amortizaban. Bien, representa el 11% respecto de las ventas. Otros gastos incluyen suministros, alquileres de local y otros gastos que no se vean incluidos anteriormente. Bien, la suma de estos gastos, los gastos antes de impuestos. Resultados antes de impuestos viene de aplicar, a ver, aquí, restar esto. Aquí. Bueno, luego los gastos financieros, a ver. Luego los gastos financieros provienen de estos tipos de interés que vimos antes, ¿no? De deudas a corto, deudas a largo, deudas a largo, gastos financieros de deudas a corto, aplicándoles el tanto por ciento del tipo de interés que es estos, son estos dos. Bien, y a partir de aquí ya gastos financieros totales, aplicamos antes de impuestos, gasto total, y ya tenemos el resultado después de impuestos e intereses. Bien, que supone el 15% de tal, lo que estábamos viendo. Bien, pasamos posteriormente al año de sub 1. A ver, vamos a apuntarnos. Bien, pasamos entonces posteriormente al año de sub 1. Bien, en el año de sub 1, pues bien, no tenemos inmovilizado inmaterial, ya lo hemos visto. La amortización es 0, aunque se aplicamos un 33% porque es 0, el inmovilizado inmaterial. El inmovilizado material aumenta respecto del primer año, que se dobla, y aplicamos el 20%, y esto nos dará luego posteriormente la cuota de amortización total acumulada y la cuota de amortización lineal. Inversiones financieras que, como hemos dicho, no se amortizan, y volvemos con el inmovilizado, el activo circulante con sus respectivos pesos que no varían, realizable, exigible, disponible con sus pesos. Aquí vemos, aquí sí que varían, los pesos de aquí no varían, pero aplicándolos sí que varían y el total daría 1,64, diferente al 1 que darían aquí en el año 0. Bien, pasamos al capital social, se mantiene 3.000, ya empezamos a tener fondos propios, aquí no teníamos. La empresa va creciendo, va evolucionando, vamos teniendo una estructura financiera más consolidada, con más datos, con más peso, ¿no? Bien, necesidades de financiación varían, aquí lo vemos. Tipo de interés el mismo, tipo de interés, bueno. Deudas a corto, y vemos cómo se mantiene, que se va a mantener a lo largo de todos los años, que el pasivo a corto plazo será el 95% del activo circulante, nunca pudiendo ser el total, el 100%, siempre tendrá que ser menor, representar el 95%. Bien, vemos que aquí cuadran, bueno, aquí, total del activo igual al total del patrimonio neto más el pasivo. Bien, año 1, seguimos en el año 1, ahora en la cuenta de pérdidas y ganancias, vemos cómo los gastos aumentan, contratamos más personal, vamos evolucionando, tenemos más personal, por tanto tenemos más gastos en salarios, todo tipo de retribuciones, ¿no? Bien, y a su vez también aumentan las ventas. Vamos a ver, las ventas que, bueno, luego veremos en esa pestaña posterior, aquí,
luego veremos en las ventas cómo las estimamos, ¿no? Porque hay tres tipos de ventas. Ventas estimadas, ventas necesarias y ventas requeridas. Bien, cuota de amortización y inmovilizado material no tenemos, no hay cuota de amortización, aquí la cuota de amortización del inmovilizado material. Otros gastos que aumentará, ¿por qué? Pues puede ser bien por nos trasladamos a un local más grande, pues tenemos más empleados, no cabe en nuestro local, necesitamos un local más grande, el alquiler será mayor, o bien trabajamos más tiempo, necesitamos más suministros. Por diferentes motivos puede ser, también aumentan nuestros otros gastos. Gastos antes de impuestos, la suma de todos ellos, aplicamos aquí y nos sale resultado de antes de impuestos, gastos financieros con las mismas tasas, pero diferentes necesidades de financiación a largo y a corto, gastos financieros y bueno, posteriormente calculamos de la misma forma que hicimos antes, en este año, pues igualmente calculamos este resultado. Y bueno, aquí vemos eso, coeficiente de endeudamiento a largo, que recordamos que es el resultado de deudas a largo entre suma del patrimonio neto y el pasivo, fijo, patrimonio neto y patrimonio neto y pasivo fijo. Pues aquí nos dará esto. Y el coeficiente de endeudamiento, que será todo el pasivo, también incluyendo a corto plazo, entre el patrimonio neto. Bien, pasamos a año 2. Vamos a verlo ya más superficialmente porque es todo el rato lo mismo. Seguimos sin tener inmovilizado intangible. El inmovilizado material aumenta, tenemos más escritorios, más lo que sea, más activo de este tipo. Cuota de amortización aplicamos la misma. Hemos optado por una una amortización lineal. Hay otros tipos de amortizaciones, no es que esta sea la mejor, sino es la que, según el tipo de activos que nosotros tenemos, será más beneficiosa para nosotros. Las financieras se mantienen iguales, no se amortizan. Los pesos vemos que como varían, ¿vale? Como varían el activo circulante, los pesos respecto de sí mismo no varían. Realizable, exigible y disponible. Suma total, aquí. Bien, pasamos capital social, no aportamos más y siendo el mismo, el patrimonio neto aumenta, ¿no? Nuestras reservas, vamos dotando reservas poco a poco de aquí este resultado, ¿no? Vamos creciendo, necesitamos más necesidades de financiación al mismo tipo, que serán luego posteriormente los gastos financieros. Lo mismo aquí, necesidades de financiación a corto plazo van a ir aumentando, el mismo tipo, y nos darán estos gastos. Que bueno, que vemos que aumentan nada, ¿no? De hecho, disminuyen muy poquito. Bien, lo de siempre, 95% del pasivo a corto plazo respecto del activo circulante. Suma total, igual, ahí vemos lo mismo. Bien, gastos de personal disminuyen mínimamente, bueno, puede ser por diversos motivos, y contrataciones, despidos varían, pero bueno, no es significativo, se puede decir que se mantiene. Ventas, sin embargo, las ventas sí que aumentan. Cuota igual, porque no tenemos. Cuota de amortización, pues aplicando, ¿no? Esto por esto. Otros gastos pues también aumentan, porque pues eso, más suministros, contamos con más locales, ampliamos nuestra capacidad y eso se ve reflejado en la cuenta de los gastos también, ¿no? Gastos antes de impuestos, suma total, resultado aplicando ventas, gastos, lo mismo. Gastos financieros igual, a corto, como hemos explicado, a largo, y bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? Rotación sigue la misma, porque se mantiene. Ahí, se va manteniendo, ¿no? Bien. Tercer año, lo mismo. Vamos a, así, para que sea más rápido. Las ventas se incrementan muy considerablemente, los gastos muy poco, pero sobre todo las ventas es lo más importante. Vamos creciendo, somos una empresa cada vez más fuerte y se ve reflejado en nuestras ventas, ¿no? Necesidades de financiación también aumentan, obviamente, lo cual supondrá unos mayores gastos de financiación mismas a corto plazo. Lo significativo entonces, bueno, también el mobiliario material aumenta considerablemente, ¿no? Hemos crecido muchísimo, se refleja en las ventas, en los gastos de financiación, en las necesidades, de financiación, que repercuta a su vez a los gastos a largo plazo. El inmovilizado material. El inmovilizado material es un reflejo de que crecemos físicamente también.
no que solo vendemos más, ¿no? Bien, uy, ya a un cuarto aquí. Pues hemos incrementado las ventas de una manera radical, por eso luego posteriormente vendemos la empresa también en T sub 4, ¿no? En el hipotético caso que la vendiésemos, esto es lo que sacaríamos. ¿Cómo se quedaría el balance después de venderla? ¿Ves? Nos vaciamos esto, aquí, bueno. No, es que directamente, perdón, no teníamos, me he confundido, no teníamos inmovilizado. El material también es mucho mayor y bueno, lo mismo de siempre, ¿no? El resultado mayor, vemos como los resultados, ¿no? van creciendo increíblemente por el aumento de nuestra empresa, así como va, aquí ya también es increíble, ¿no? Es un aumento muy considerable el de nuestro activo. Bien. Entonces, conclusión que sacamos aquí, pues desde que T sub 0 con nuestra inversión inicial tenemos un resultado muy pequeño, de aquí, de un 2, hasta el resultado que tenemos en el último año, 1035, como las ventas van aumentando desde 7,20 en T sub 0 hasta llegar a un 200,46. Igualmente nuestro activo, que llega a ser, o sea, nuestro activo sí, y nuestro activo pues, llega a ser 333 frente al inicio de solamente 6, ¿no? En estos 4 años la empresa ha experimentado un crecimiento muy grande que se refleja en las ventas. Bien. Vamos entonces aquí al siguiente. A ver, ¿y no lo he pasado ya? Ah, sí, aquí está. Al siguiente justo, ¿no? Foco valor. Bien, esta pestaña es más teórica que nada, porque es porque interesa conocer el valor de la empresa, el valor de nuestra organización, de nuestra compañía, pues es la magnitud más importante. Aquí dice que por qué debemos de determinarle, bueno, se explica aquí, me parece que no hay que, con el poco tiempo que contamos, no debemos de pararnos, pues está todo aquí muy bien explicado y muy bien resumido, pero vamos, en función, lo más importante, lo que vamos a sacar interpretando aquí estas fórmulas. Lo más importante es que el valor de la empresa viene dado en función del coste de las deudas, aquí, ¿ves? De estos costes, ¿veis aquí? De estos costes, ¿no? Y del resultado, de los resultados de antes de intereses. Aquí. Por tanto, el valor de la empresa es una magnitud muy importante que es necesario conocer por todas las explicaciones que se exponen aquí arriba y visualmente se ve en la fórmula, que depende el valor de la empresa en sub 1, bueno, en el año que sea, ¿no? Depende de coste de financiación y resultado antes de intereses. Bien, siguiente pestaña. Ahora responderá dentro de un momento. Pero bueno, mientras vamos hablando, vamos a ver el de abajo arriba gráfico, será la siguiente pestaña que vamos a ver. Ahora. Bueno, esto es importante porque lo hemos visto en clase repetidas veces, ¿no? Que ser así de un vistazo nos enseña cómo aumenta el valor de la empresa a lo largo del tiempo. A medida que transcurre el tiempo, aumenta el valor de los empresarios. ¿De dónde sale esto? De esta pestaña anterior. De aquí se calcula y bueno, aquí vemos el porqué, ¿no? El porqué de este crecimiento. Esto realmente las fluctuaciones intermedias depende de factores, de factores de la economía, ¿no? Pero vamos, que en resumen se puede afirmar que el valor tanto de Pepe como Pepa, el valor de los empresarios aumenta a medida que crece el tiempo, ¿no? Y el porqué de la diferencia entre el valor de Pepe y el valor de Pepa, bueno, el valor de ambos, bueno, la diferencia entre el valor de uno y otro viene dado pues básicamente por las aportaciones iniciales al capital social, ¿no? De eso viene. Y aquí la suma del valor total. Conclusión de esta pestaña que proviene, recordamos, del cálculo aquí de largo y extendido, ¿no?
de aplicar todos los conocimientos aquí, vemos aquí resumido, la conclusión es que el valor de la empresa crece. Al final, a pesar de las fluctuaciones intermedias, el valor va creciendo a medida que aumenta el tiempo, el valor del empresario y por tanto de la empresa. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a recordar que habíamos dicho que había 3 tipos de ventas. Ventas estimadas, ventas requeridas y ventas necesarias. Vamos a ver cómo estimamos ahora las ventas, ¿no? A ver, porque no lo veo. Aquí. No, aquí. Va un poco mal. Aquí. Bien. Eje de ventas previstas, ¿no? Bien. Nosotros vamos ahora a estimar nuestras ventas. ¿Y cómo lo estimamos? Pues así, lo vamos a explicar. Sabemos el año menos 5, bueno, estos años son los años que tenemos datos reales, porque hayamos vendido, son años pasados, hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, hace 2 años y hace 1 año. Bien, en estos años tenemos ventas que ya sabemos cuáles son y en estos años sabemos las ventas cuáles son y por tanto tenemos ventas pasadas objetivas, ¿no? Bueno, es que son objetivas que ya han pasado, no nos lo estamos inventando. Las que debemos estimar son a partir de este año en adelante, son las que realmente nos interesan. Por tanto, las ventas de aquí no las completamos porque no sabemos cuáles son, sí que sabemos cuáles. Bueno, tenemos, es muy importante, no lo he dicho, 2 tipos de productos, A y B. ¿Por qué? Porque damos servicios, asesoría jurídica, contable, fiscal, financiera. Y luego aparte elaboramos informes y tomas de decisiones, ¿no? Entonces esos son los 2 servicios que damos. La asesoría por un lado y el análisis y la información, lo físico, ¿no? Lo que damos, los informes que redactamos. Bien. Por eso A y B. Bien, vamos a ver un momento. ¿Cuánto? 32 minutos. Para calcular, no nos vayamos a pasar. Bien. Volvemos. Precio. Bueno, los precios es obvio que no tenemos más que... sabemos cuáles son, no tenemos que estimarlos porque lo establecemos nosotros, no depende de las ventas, sin embargo no podemos establecerlas, no podemos obligar a alguien que compre nuestros servicios, sino que eso será algo que debemos estimar y no conocemos en situación de certeza. Sin embargo, sí los precios, porque los establecemos nosotros, como bien he dicho. Bueno, unidades notables, unidades físicas, bien. Diferentes años. Vale, ¿cómo los vamos a estimar? Tenemos 3 métodos. Método de los mínimos cuadrados, método de la tasa anual móvil y finalmente método de media móvil. Bien, comenzamos con métodos mínimos cuadrados, muy sencillo. Bien, tenemos un tiempo, ¿no? Tenemos unas ventas establecidas que en esos años pasados hacemos la media del tiempo, hacemos la media de las ventas que tenemos. Establecemos un producto resultante de multiplicar esta media por esta media, este es el producto, y este mismo producto al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, elaboramos una función lineal que sería esta, aquí esta, a la que dando unos valores vemos qué ventas saldrían, ¿no? Vemos que las ventas, conforme pasan los años, irían aumentando. Estas son las ventas que estimamos a partir de esta función lineal. Bien, este es muy sencillo. Método de la tasa anual móvil. Bien, pues como el anterior, sin embargo, ya no va a ser por años como aquí, ¿no? Que veíamos que era por años, menos 5 tal, ¿no? Tiempo aquí, años 1, 0, 2. Aquí va a ser por trimestres. Determinamos los trimestres del año de hace 2 años, los trimestres de hace 1 año y los trimestres ya de años futuros que queremos estimar ventas. Bien. Aquí están las ventas estimadas, vale. Sí.
Bien, y hacemos lo mismo que en el anterior. La medida del tiempo, la medida de las ventas, este producto, el producto al cuadrado, hacemos una función lineal y de esta función lineal sacamos un gráfico, bueno, unas ventas estimadas para cada año, que es que se ve mucho mejor, ¿no? Es mucho más visual, mucho más rápido de comprender aquí en el gráfico, cómo las ventas van aumentando conforme los años. Y el último método de media anual móvil. Este método es un poco más complejo, pero bueno, no tiene tampoco una especial dificultad para comprenderlo. Bien, dividimos también por trimestres de diferentes años, del año anterior, de 2 años antes, el año anterior, el año 0 y los años futuros que queremos estimar. Bien, ¿cómo lo hacemos? Dividimos en trimestres. La media móvil será del año 2, será la resultante de las ventas del año 1 entre 1. Las del año 3 será el resultado, veis aquí está bien explicado, de las ventas del año 1 del año 2 entre 2. Las del año 4 serán las ventas del año 1, 2, 3 y 4 entre 3. Y así sucesivamente, ¿no? Vemos cómo se va haciendo, es que se explica aquí perfectamente. No tiene más, se va haciendo sucesivamente, ¿no? Medias de los años anteriores, entre 1, 2 o lo que corresponda. Bien, con estos resultados, pues lo mismo. Medida del tiempo, medida de ventas, ambos productos, realizamos una función lineal y con esta función lineal aplicamos valores y con estos valores realizamos una gráfica y vemos que los 3 métodos, las ventas estimadas, a ver, bueno, aquí, que vemos que con los 3 métodos las ventas estimadas son crecientes, ¿no? Bien, aquí vemos un resumen, aquí, perfecto, en este cuadro recogemos, porque bueno, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, vamos a hacer una estimación pesimista y otra modal de las ventas, ¿no? Aquí se ven diferenciadas. Por tanto, representamos los diferentes ejercicios futuros que queremos estimar ventas según, bueno, pues la tendencia de mínimos cuadrados, de media móvil, ¿no? de los 3 métodos que hemos hecho, la previsión de ventas y la esperanza, es decir, la esperanza de las ventas según sea optimista o tal, pesimista modal, y la desviación típica de las esperanzas y desviación típica de las mismas. Pues aquí en este cuadro está muy bien recogido las estimaciones de ventas futuras para estos años que nos interesan, puesto que no podemos conocer en certeza. De eso explicaremos ahora posteriormente una crítica, ¿no? Bien, aquí lo que estamos recogiendo en esta otra pestaña es, estos son todos los gastos totales que tiene la empresa, ¿no? De aquí a aquí. Gastos totales de la empresa. Estos gastos tienen que ser cubiertos por unas ventas, ¿no? Aquí. Por tanto, se aplicará, tenemos unas ventas, unos gastos, aplicaremos a las ventas estimadas del primer año, que son estas, le aplicaremos una tasa de crecimiento de los gastos para que estas ventas se coman esos gastos, los sufraguen, ¿no? Para que sean sufragados estos gastos por estas ventas. Aplicamos esa tasa de crecimiento porque los gastos van creciendo, también tienen que crecer, por tanto, las ventas para cubrirlos. Bien, ves aquí, de hecho, se ve muy bien en este gráfico cómo tienen que ir creciendo para cubrir estos gastos que hemos visto de asesoría, compras, comisiones, etc. Bien, siguiente pestaña que vamos organizando aquí por el guión, que lo veremos. Vale. Bien, ventas. Bueno, esto calculamos las ventas en función del coeficiente de rotación que hemos visto en la pestaña vinculación esbozo. Bien, como hemos visto, este coeficiente de rotación viene dado por una base de datos según el tipo de sector en el que estemos, ¿no? Ese se mantiene a lo largo de los años, ¿no? Bien, aquí hay una crítica muy importante que es lo más importante de esta pestaña, creo yo, ¿no? Debemos de decir que se dice que estamos calculando las ventas estimadas
en condiciones de certeza. Sin embargo, estamos teniendo en cuenta el tamaño de la empresa como prácticamente único factor, y esto no es así, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque hay varias magnitudes, también hay otros factores, ¿ves? Aquí vemos varias magnitudes todas las magnitudes, ¿no? que se tienen en cuenta, no solamente el tamaño de la empresa. Por tanto, creer que depende solamente de la empresa es erróneo. Tener solamente en cuenta ese tamaño nos llevará a un error por no tener en cuenta otros aspectos, como la plantilla, el esfuerzo comercial, la publicidad que se hace. Todo eso también influye en las ventas, no solamente el tamaño de la empresa. Y hay que tenerlo en cuenta, puesto que no es un modelo perfecto tener solamente en cuenta el tamaño. Bien, continuamos con la siguiente pestaña. Aquí. Bien. Bueno, esta pestaña, así, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, nos quedan aún unos 15 minutos. 15 minutos. Bueno, esta pestaña, así rápidamente para poder explayarnos más en la de documentos contables, que es más importante. Supone estimaciones para cada uno de los años, para los diferentes productos. Es una de distribución de student. ¿Ves? Es una distribución de student. Que bueno, aquí lo que nos dice también básicamente es que las ventas van aumentando. Año tras año es la conclusión más fuerte. Bien, aquí nos va diciendo, por tanto, el crecimiento, la tasa de crecimiento estimada de 3.000 pasa a 5.000 en producto 2. Bueno, es eso, la tasa de crecimiento para los dos productos y las estimaciones para cada uno de los productos, para cada uno de los años. 2015, ¿ves que antes lo dije mal, me confundí con... No, tasa de crecimiento en 2015, el producto 1, tasa de crecimiento en 2016 aumenta, en el 2017 vuelve a aumentar, 2018 vuelve a aumentar, 2019 vuelve a aumentar, y aquí vemos. Bien. Y ya luego para el producto 2, independientemente del producto 1, pues la tasa de crecimiento, y ves, bueno, pues calificación pesimista, optimista, lo que vimos antes, ¿no? Vamos aplicando todo lo visto anteriormente, bueno, vemos que va aumentando la tasa de crecimiento para el producto 2 y así consecutivamente hasta llegar pues, a 10.000, 12.000. El resumen que podemos sacar de estas dos pestañas de Student y ventas estimadas es que tenemos estas ventas, estimamos esto en función T, en una distribución de Student, y vemos que las ventas van siempre aumentando, van para arriba. Bien, ahora vamos a la pestaña con la que vamos a estar un poco más, hay que hablar más largo y tendido porque es muy importante. A ver, sí, aquí, documentos contables. Bien, la pestaña de documentos contables. Lo más importante es que vamos a variar el número, bueno, aquí en primer lugar, vemos el número de acciones y el valor nominal de estas acciones. Vamos a variar este valor nominal sin variar el activo. El activo no va a variar para nada, esto no vamos a moverlo. Vamos a mover simplemente el número de acciones y vamos a ver cómo el activo no corriente es el que... Vamos a ver cómo el activo no corriente varía y el corriente se mantiene exactamente igual. Sí, pasivo corriente se mantiene exactamente igual. Bueno, vamos. Y el pasivo no corriente varía. Bien, bueno, como yo se han asignado dos tipos, ¿no? Vamos a verlo con 50 y 150. Porque según el de NEIPAR, pues nos han asignado 50 y 150. Bien, ya. Bueno, 150, veremos que tenemos dos tipos de estructuras financieras. Bien. Es muy importante ver, bueno, variará, vamos a ver, con 50 y con 150. ¿Ves? Varía fondos propios, capital, patrimonio neto, se mantiene exactamente igual el patrimonio. No variamos para nada, no hemos tocado el activo, no varía el pasivo fijo, pero sí varía el pasivo circulante, fijémonos.
150 cuando pasamos a 50. ¿Ves? Varía. Bien. Pues con 150 tendremos unos ratios que pueden ser, aquí están, unos ratios estáticos y unos ratios, bueno, y dinámicos. Vale, estos son los ratios. Aquí todo esto. Sin embargo, los ratios lo veremos mucho mejor representado posteriormente aquí en ratios y en gráfico de ratios, en estas dos pestañas que ahora veremos. Pues bien, estos ratios van a variar, como podéis comprobar, si os fijáis bien, aquí cuando cambio a 50, como es esto, y si pongo 150, como estos cambios, ahí se ha visto el cambio. Bien. Esto se repetirá a lo largo 2016. Estos ratios los tendremos aquí también en otros a lo largo de todos los años. 2016, 2017. Lo más importante es tener en cuenta que este número de acciones es muy importante. Es muy importante porque variando el número de acciones veremos posteriormente cuando expliquemos la de los ratios cómo varía el endeudamiento de la empresa, el apalancamiento. Bien, entonces vamos a ver ahora los ratios. Bien, datos aquí, bueno, pegando con vínculos, ¿no? Que sí vamos a representar gráficamente y los que no representaremos gráficamente. Los que representamos gráficamente lo vemos aquí, se ve muy bien diferenciado. Aquí. Para 50 y para 150. Aquí lo vemos para 50 y para 150. Vemos cómo los ratios cambian, ¿no? Bueno, podemos entrar a explicar cada uno, pero no perderíamos mucho tiempo. Cada uno de todos estos ratios. Pero si bien vemos cómo varían, ¿no? Recordamos, sin haber tocado para nada el activo, variando simplemente, única y exclusivamente el número de acciones. Varía el número de acciones, 150, repetimos, varía incluso fondos propios, capital, varía todo simplemente con este gesto, cambiando. Bien. Y bueno, aquí se ve, es así muy visual, la diferencia entre teniendo 50 y 150 acciones. La diferencia entre las dos, porque recordamos que tenemos dos estructuras financieras únicas y simplemente cambiando las acciones. Así, aquí, bueno, ahí, cargando poco a poco, ¿no? Los estáticos, los dinámicos. Bueno, lo más importante que vamos a ver de estos gráficos, así lo más tal. A ver si carga. Aquí el valor de la empresa. El valor de la empresa para 50, para 150, cómo varían, cómo son completamente diferentes. Es lo que realmente podemos sacar aquí, ¿no? Esta diferencia representada en gráficos. Bien, las dos diferentes estructuras financieras, muy importante, ¿no? Estos ratios. Bien. Bueno, no me lo hemos dicho, se me pasaba, que aquí vemos cómo varían los ratios, eso cuando cambiamos de 50 a 150. Las dos estructuras financieras que hemos visto. Aumenta el número de acciones y disminuye la deuda. Esto es muy importante. Coste de capital. Aumenta vemos que aumenta el número de acciones y disminuye la deuda porque los fondos propios son más pequeños y el activo es igual. Los fondos propios son más pequeños ahora y el activo se mantiene igual. Y ahora si cambiamos, de nuevo, los fondos propios son mayores, manteniéndose igual el activo fijo, y es por eso esa variación, esa variación de la deuda. ¿No? A ver. El valor de la empresa además es mayor, lo vemos aquí abajo. El valor de la empresa es mayor. Cuanto mayor es el endeudamiento, claro.
Cuanto mayor es el endeudamiento, mayor es ese valor. Bien, pasamos ahora a ver rápidamente, que nos pasamos de tiempo muy rápidamente, cuota de amortización técnica, que nos la hemos pasado. No, a ver. A ver, amortización. Aquí está, por fin nos basta. Bien, muy rápidamente porque apenas nos queda tiempo. Hay diferentes métodos, como ya lo mencioné anteriormente. Método lineal, método de los números dígitos en sentido creciente y números dígitos en sentido decreciente. Además, volumen de producción, de metas. Bueno, pues estos métodos de amortización, son 3 métodos. Vemos, ¿no?, cómo supondrían según cada ejercicio económico, los resultados que darían y estos son los resultados que nos darían. ¿Por qué hemos elegido método lineal? Como sabéis, hemos explicado anteriormente en la pestaña vinculación balance esbozo. Porque es el que mejor se atañe a nuestro activo. No porque haya uno mejor, uno peor, sino porque es el más recomendado, el que mejor se ajusta al tipo de activo que nosotros tenemos. Bien, vamos a ver ahora presupuestos de financiación. Presupuestos de financiación. Presupuestos de financiación, estaba al lado. Bien, presupuestos de financiación. Lo más importante, así un vistazo rápido: intereses de deuda a corto y a largo plazo. Aquí intereses de tipo que, como vimos antes, lo explicamos antes, como a medida que pasaba el tiempo estos intereses iban disminuyendo, ¿no? ¿Ves? Aquí lo vemos, 5,20, van aumentando. Esto es lo más importante. Las cuotas de amortización financiera, para ver qué sistema de amortización nos compensa más. Vemos las cuotas de amortización financiera, para esto. Estas son pues todas las diferentes cuotas para ver cuál de todas estas cuotas nos interesa, cuál de este tipo de métodos de amortización nos interesa aplicar. Pues con todos estos cálculos determinamos qué método llevamos a cabo. Y bueno. Y ya para terminar, proyectos de inversión productiva. Bien. Bueno, aquí una visión rápida, pues lo más importante que hemos visto, recordemos: documentos contables, vinculación balance esbozo y también, bueno, la determinación de las ventas, porque la venta es una magnitud muy importante, como hemos visto al principio, al comienzo, en ese guión, en ese bucle, ¿no?, en las ventas. Bien, pues así rápidamente, estos son los diferentes factores de descuento, teniendo en cuenta de los desembolsos iniciales a lo largo de los diferentes periodos y los factores de descuento, además de vanes, calculamos matrices. Estos desembolsos iniciales, teniendo en cuenta estos factores de descuento, calculamos las diferentes matrices. Todos ellos son aspectos financieros a tener en cuenta en nuestro plan. Y bueno, aquí ya acaba la explicación. Nada, este ha sido mi proyecto de empresa para AP Asesoría y quedamos con estos aspectos básicos de cómo se desarrollaría nuestra empresa.
A ver. Así. Bien. Ya hemos visto durante todo. Ya hemos. Bueno. Ahora. Hemos visto que hemos tratado el guión y cómo ahora el bucle que veíamos al principio cobraba ese sentido, desde el valor hasta el resultado, pasando por ventas, la importancia de la autofinanciación del coeficiente de endeudamiento, cómo afecta activo fijo y activo circulante, y la importancia de las ventas y cómo las estimamos, ventas estimadas, requeridas y necesarias. Y este es el breve resumen de nuestro plan financiero y así se desarrolla mi empresa. Y hasta aquí. Hola, buenas tardes. Me llamo Almudena Pérez y voy a presentaros mi proyecto de empresa. Mi proyecto empresarial sobre AP Asesores. Bueno, se trata de una sociedad limitada que, bueno, ahora vamos a ver aquí. Se trata de una sociedad limitada que se dedica a la auditoría y asesoría de empresas. Auditamos cuentas de nuestros clientes, analizando su contabilidad y asesorándole en la toma de decisiones óptimas. Es decir, nuestros clientes acuden con sus cuentas anuales, nosotros las auditamos, las analizamos y además de ofrecerles informes, les ofrecemos también unos consejos sobre decisiones que tomar para poder llevar su empresa a mejor puerto. Bien, aparte también ofrecemos servicios de asesoría jurídica. Por tanto, tenemos servicios contables y servicios asesores financieros, jurídicos, etc. Bueno, es importante destacar que nos centramos únicamente en un único tipo de clientes. Nuestros clientes son reducidos y solamente son empresas dedicadas a la inteligencia artificial. Bien, estas empresas son, como vemos, pues estas: Isabel II, Endesa, HP Española, Iberdrola, IKEA. Es muy importante que, bueno, no solo nos centramos en Madrid, sino también en el resto de España. Hay empresas situadas en Barcelona y en otras comunidades como Valencia, etc. Bien, por tanto, esto que vimos de que somos una sociedad limitada, veremos que es muy importante posteriormente en cuanto al capital social y la forma jurídica de nuestra empresa. Bueno, ahora pasamos a analizar el proyecto empresarial. Bien, aquí vemos pues un índice, un guión que veremos rápidamente sobre lo que sobre los puntos que tendremos que tratar para elaborar un buen plan empresarial. Lo importante, veremos poco a poco cómo vamos avanzando, y lo más importante será la optimización, en lo que nos centraremos más, ¿no? Bien, seguimos ahora bucle. Esto es, bueno, es un pequeño resumen muy visual, muy gráfico, sobre algo lógico muy importante, que bien, la magnitud más importante de nuestra empresa es el valor. Bien, el valor de la empresa, que viene determinado por el resultado antes de intereses. El resultado de intereses que se da en función de las ventas. Y estas ventas es el resultado de un precio y unas unidades vendidas. El precio dependerá a su vez del coste hacia nosotros, que el coste que nos repercute, tanto variable como fijo. Y bueno, este coste fija el precio, un precio además del que queremos obtener un beneficio, y por unidades vendidas nos dará las ventas. Bien, estas ventas afectan al activo fijo y al activo circulante, que a su vez ambos afectarán al pasivo a través de un ratio. Pues bien, este coeficiente o este ratio de autofinanciación o coeficiente de endeudamiento a largo plazo es constante. Hemos fijado uno constante, lo que supone que el incremento de endeudamiento, que se dará un incremento de endeudamiento poco a poco, progresivo, a lo largo de los periodos, de los ejercicios económicos en los que funcionemos. Esto lo veremos mucho mejor a continuación en la pestaña Balances Mod, que representa a la perfección esto. Bien, continuamos con colores. Brevemente, de forma más rápida. Es importante tenerlo en cuenta, saber lo que son los colores para luego enterarnos de cuando expliquemos todo el Excel. Bien, el color rojo, en primer lugar, significa las deudas que tenemos. El verde significará las ventas, el amarillo los gastos y el azul el activo.
tengamos en cuenta también que en las celdas verdes sí se puede introducir datos y en las rojas no se puede introducir datos. Esto es lo más importante para comprender análisis posteriores. Bien, símbolos. Bueno, aquí vemos una serie de símbolos que iremos utilizando a lo largo de todo el proyecto. Y lo más importante es destacar que el apalancamiento financiero tiene tres efectos. Un efecto fiscal positivo, que supone que la retribución de las deudas es un gasto deducible por IRPF, lo cual es beneficioso para nosotros, por eso es un beneficio fiscal. Bien, además el coste medio ponderado se va reduciendo y el incremento de la rentabilidad financiera se irá incrementando. Rentabilidad financiera, que será el resultado después de intereses entre los fondos propios. Bueno, aquí vemos un pequeño balance que luego veremos mucho más extendido, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que buscamos la máxima rentabilidad económica y la mínima rentabilidad financiera. Cuando la retribución del empresario es grande, la retribución financiera de la empresa es pequeña. Hay que buscar un equilibrio entre estos. Aparte, bueno, buscaremos en las rentas requeridas, buscaremos la máxima retribución económica y la mínima financiera. Una rentabilidad alta atrae inversores y cuanto más alta es la renta de trabajo, menor será la rentabilidad financiera. Nosotros buscamos la máxima rentabilidad como empresarios. Pasamos a la siguiente pestaña, que será referencias temporales más datos. Bien, esta pestaña encontramos una relación entre el tipo de interés de las deudas a largo y a corto plazo. Bien, aquí vemos el tipo de interés a largo y aquí el tipo de interés a corto. Vemos como desde fechas anteriores hasta fechas posteriores este tipo de interés se va reduciendo poco a poco. Está pasando de un 8% en el 2015 hasta un 7,3% en el 2022. Igualmente, a corto plazo, la tasa de interés va a reducir, el tipo de interés se va reduciendo desde un 5,5% en el 2015 hasta un 4,8% en el 2022. Se va reduciendo progresivamente. ¿Por qué? Pues en realidad es una deducción muy lógica. La empresa cuando va creciendo, va teniendo mayores rentabilidad, generalmente tiene mayor rentabilidad, lo que supone que los acreedores tienen más confianza en nosotros, tenemos más poder crediticio y por tanto el tipo de interés, el riesgo es menor invirtiendo nosotros con esos préstamos, por tanto el tipo de interés se reduce porque se reduce el riesgo, al ser una empresa más consolidada, más estable, más previsible. Bien, pasamos a sobreentendidos. En realidad vamos a ver muy rápidamente porque lo realmente importante de esta pestaña es esto. Es esta inecuación que supone una prelación de orden, ¿no? de rentabilidades. Esta prelación, esta es la realmente importante. Bien, pasamos a la siguiente pestaña. Bueno, aquí rápidamente definiciones de ratio de apalancamiento y coeficiente de endeudamiento. Ratio de apalancamiento será la deuda entre los recursos propios y el coeficiente de endeudamiento, la deuda entre el pasivo total de la empresa. Son conceptos diferentes y hay que tenerlo en cuenta a lo largo de todo el proyecto. Bien, pasamos ahora. A ver, nos hemos pasado. Aquí. Pasamos ahora a vinculación balance esbozo, que es una de las pestañas más importantes, que ya la hemos visto, pero bueno, vamos así a modo resumen, es muy importante verlo en nuestro plan financiero.
nuestro plan empresarial. Pues bien, aquí vemos cómo va la evolución desde el año T sub 0 en el que iniciamos hasta el año, bueno, T sub 4 y T sub 4 en el momento que vendemos. Será la evolución de balances y cuenta de pérdidas y ganancias. Esto es el balance y esto es la cuenta. Bien, en el balance vemos en primer lugar activo, pasivo, activo fijo, activo circulante, pasivo fijo, pasivo circulante. Bien, en primer lugar, inmovilizado intangible, no tendremos. Y inmovilizado material, que tendremos muy poco porque somos principalmente una empresa que ofrece servicios. Inversiones financieras. ¿Esto marrón qué es? Que aquí se ve, esto marrón es la amortización acumulada, que será cero pues el primer año y aquí también será cero. Amortización acumulada, bueno, las inversiones financieras no se amortizan. Esto es el cómo se amortiza, el porcentaje de amortización de inmovilizado material y el porcentaje de amortización del inmaterial y porcentaje de amortización del material. Bien, como os he dicho, hemos dicho, financieras no se amortizan. Pasamos al activo circulante. Los pesos que tienen, estos son los pesos que tiene el activo circulante, pues diferenciamos entre realizable, exigible y disponible. Esto es la suma total de los pesos, aquí representada. Y aquí vemos el total del activo. Que el total del activo será la suma del patrimonio neto y el pasivo. Bien, pasamos a analizar el patrimonio neto. Lo más importante, capital social. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, estábamos en miles, no en unidades monetarias, no en miles de unidades. Por tanto, 3.000. Tenemos el capital mínimo. El capital social, ponemos el mínimo, es muy importante porque determinará, como aquí podemos leer, la forma jurídica de la empresa. Por tanto, hemos visto anteriormente en el PowerPoint explicado que es una sociedad limitada. Es muy importante, bueno, no lo dije antes, lo voy a decir ahora, que es muy importante el tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque tiene una serie de desventajas y desventajas. La principal, la más importante, es que no respondemos de las deudas de la empresa con el total de nuestro patrimonio personal. El principal problema con una sociedad anónima es ese, que en el momento que la sociedad no pueda responder de las deudas, esas deudas se satisfarán con patrimonio propio del empresario, en nuestro caso yo. Por tanto, es muy importante una sociedad limitada para no tener que responder nosotras. Bien, a ver que esto empieza a fallar. Bueno, mientras tanto, este 2,5 sería... vale, porque va bien. Este 2,5 serían las necesidades de... Ahora, necesidades de financiación. No, las necesidades de financiación. Y bueno, no lo hemos dicho, pero... a ver. Esta, aquí 11 y 13 son los tipos de interés, ¿no? Los que luego afectará para la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues bien, necesidades de financiación que se halla como las deudas a largo plazo, que es el resultado de restar el patrimonio total más el patrimonio neto menos el capital social y deudas a corto. Y aquí sale este total. Estas necesidades de financiación. Bien, aquí vemos el pasivo a corto plazo. Es muy importante destacar de aquí este tanto por ciento que es, pues supone que las deudas a corto nunca podrán ser mayores que el activo circulante. Este es el tanto por ciento que representa el activo circulante, perdón, el pasivo circulante respecto del activo circulante. Por tanto, el pasivo a corto plazo supone el 95% del activo circulante, nunca podrá ser el 100%.
es esta aquí, Fuxa, que vemos. Bueno, aquí la rotación que veremos posteriormente viene determinada por una base de datos según el sector. Y el coeficiente de endeudamiento a largo plazo y el coeficiente de endeudamiento. Coeficiente de endeudamiento pasivo entre patrimonio neto y coeficiente a largo plazo será deudas al largo entre la suma del patrimonio neto y el del patrimonio neto y del pasivo fijo. Y de aquí obtenemos este coeficiente de endeudamiento. Bien, pasamos ahora a la cuenta de pérdidas y ganancias. En primer lugar, gastos de personal. ¿Qué incluyen los gastos de personal? Pues bueno, sueldos y salarios, otro tipo de retribuciones. Bueno, pues aquí serán estos 3.000, porque recordamos que están en miles. Estas son las ventas totales, las ventas estimadas, es muy importante. Y este es el porcentaje que representa los gastos sobre las ventas. ¿Qué parte se cubre qué parte de los gastos se ven cubiertos por las ventas? Bien, cuota de amortización del inmovilizado inmaterial, que recordamos que es 0, porque no tenemos inmovilizado material y además porque estamos en el T sub 1, perdón, T sub 0, y cuota de amortización del inmovilizado material, que es, pues, aplicamos 20%, 4, porque recordamos que esta era la forma de cómo se amortizaban. Bien, representa el 11% respecto de las ventas. Otros gastos incluyen suministros, alquileres de local y otros gastos que no se vean incluidos anteriormente. Bien, la suma de estos gastos, los gastos antes de impuestos. Resultados antes de impuestos viene de aplicar, a ver, aquí, restar esto. Aquí. Bueno, luego los gastos financieros, a ver. Luego los gastos financieros provienen de estos tipos de interés que vimos antes, ¿no? De deudas a corto, deudas a largo, gastos financieros de deudas a largo, gastos financieros de deudas a corto, aplicándoles el tanto por ciento del tipo de interés que es son estos dos. Bien, y a partir de aquí ya gastos financieros totales, aplicamos antes de impuestos, gasto total, y ya tenemos el resultado después de impuestos e intereses. Bien, que supone el 15% de tal, lo que estábamos viendo. Bien, pasamos posteriormente al año de sub 1. A ver, vamos a apuntarnos. Bien, pasamos entonces posteriormente al año de sub 1. Bien, en el año de sub 1, pues bien, no tenemos inmovilizado inmaterial, ya lo hemos visto. La amortización es 0, aunque se aplicamos un 33% porque es 0, el inmovilizado inmaterial. El inmovilizado material aumenta respecto del primer año, que se dobla, y aplicamos el 20%, y esto nos dará luego posteriormente la cuota de amortización total acumulada y la cuota de amortización lineal. Inversiones financieras que, como hemos dicho, no se amortizan, y volvemos con el inmovilizado, el activo circulante con sus respectivos pesos que no varían, realizable, exigible, disponible con sus pesos. Aquí vemos, aquí sí que varían, los pesos de aquí no varían, pero aplicándolos sí que varían y el total daría 1,64, diferente al 1 que darían aquí en el año 0. Bien, pasamos al capital social, se mantiene 3.000, ya empezamos a tener fondos propios, aquí no teníamos. La empresa va creciendo, va evolucionando, vamos teniendo una estructura financiera más consolidada, con más datos, con más peso, ¿no? Bien, necesidades de financiación varían, aquí lo vemos. Tipo de interés el mismo, tipo de interés, bueno. Deudas a corto, y vemos cómo se mantiene, que se va a mantener a lo largo de todos los años, que el pasivo a corto plazo será el 95%
del activo circulante nunca pudiendo ser el total el 100%, siempre tendrá que ser menor, representar el 95%. Bien, vemos que aquí cuadran, bueno, cuadran, aquí, total del activo igual al total del patrimonio neto más el pasivo. Bien, segundo año, perdón, año 1, seguimos en el año 1, ahora en la cuenta de pérdidas y ganancias, vemos cómo los gastos aumentan, contratamos más personal, vamos evolucionando, tenemos más personal, por tanto tenemos más gastos en salarios, todo tipo de retribuciones, ¿no? Bien, y a su vez también aumentan las ventas. Vamos a ver, las ventas que, bueno, luego veremos en otra pestaña posterior, aquí, luego veremos las ventas como las estimamos, ¿no? Porque hay tres tipos de ventas: ventas estimadas, ventas necesarias y ventas requeridas. Bien, cuota de amortización y inmovilidad material no tenemos, no hay cuota de amortización, aquí la cuota de amortización de la inmovilidad material. Otros gastos que aumentará, ¿por qué? Pues puede ser bien por nos trasladamos a un local más grande, pues tenemos más empleados, no cabe en nuestro local, necesitamos un local más grande, el alquiler será mayor, o bien trabajamos más tiempo, necesitamos más suministros. Por diferentes motivos puede ser, también aumentan nuestros otros gastos. Gastos antes de impuestos, la suma de todos ellos, aplicamos aquí y nos sale resultado de antes de impuestos, gastos financieros con las mismas tasas, pero diferentes necesidades de financiación a largo y a corto, gastos financieros, y bueno, posteriormente calculamos de la misma forma que hicimos antes, en este año, pues igualmente calculamos este resultado. Y bueno, aquí vemos eso, coeficiente de endeudamiento a largo, que recordamos que es el resultado de deudas a largo entre suma del patrimonio neto y el pasivo fijo, patrimonio neto y pasivo fijo. Pues aquí nos dará esto, y el coeficiente de endeudamiento, que será todo el pasivo, también incluyendo a corto plazo, entre el patrimonio neto. Bien, pasamos a año 2. Vamos a verlo ya más superficialmente porque es todo el rato lo mismo. Seguimos sin tener inmovilizado intangible, la inmovilidad material aumenta, tenemos más escritorios, más lo que sea, más activo de este tipo. Cuota de amortización aplicamos la misma. Hemos optado por una amortización lineal. Hay otros tipos de amortizaciones, no es que esta sea la mejor, sino es la que, según el tipo de activos que nosotros tenemos, será más beneficiosa para nosotros. Necesidades financieras se mantienen iguales, no se amortizan. Los pesos vemos que como varían, ¿vale? Como varían el activo circulante, los pesos respecto de sí mismo no varían. Realizable, exigible y disponible. Suma total, aquí. Bien, pasamos capital social, no aportamos más, y siendo el mismo, el patrimonio neto aumenta, ¿no? Nuestras reservas, vamos dotando reservas poco a poco de aquí este resultado, ¿no? Vamos creciendo, necesitamos más necesidades de financiación al mismo tipo, que serán luego posteriormente los gastos financieros. Lo mismo aquí, necesidades de financiación a corto plazo van a ir aumentando, el mismo tipo, y nos darán estos gastos. Que bueno, que vemos que aumentan nada, ¿no? De hecho disminuyen muy poquito. Bien, lo de siempre, 95% del pasivo a corto plazo respecto del activo circulante. Suma total, igual, ahí vemos lo mismo. Bien, gastos de personal disminuyen mínimamente, bueno, puede ser por diversos motivos, y contrataciones, despidos varían, pero bueno, no es significativo, se puede decir que se mantiene. Ventas, sin embargo, las ventas sí que aumentan. Cuota igual, porque no tenemos. Cuota de amortización, pues aplicando, ¿no? Esto por esto. Otros gastos pues también aumentan, porque pues eso, más suministros, contamos con más locales, ampliamos nuestra capacidad, y eso se ve reflejado en la cuenta de los gastos también, ¿no? Gastos antes de impuestos, suma total, resultado aplicando ventas, gastos, lo mismo. Gastos financieros igual, a corto, como hemos explicado, a largo, y bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? Rotación sigue la misma, porque se mantiene. Ahí, se va manteniendo, ¿no? Bien.
tercer año, lo mismo. Vamos a, así, para que sea más rápido. Las ventas se incrementan muy considerablemente, los gastos muy poco, pero sobre todo las ventas es lo más importante. Vamos creciendo, somos una empresa cada vez más fuerte y se ve reflejado en nuestras ventas, ¿no? Necesidades de financiación también aumentan, obviamente, lo cual supondrá unos mayores gastos de financiación mismas a corto plazo. Lo significativo entonces, bueno, también el modelo material aumenta considerablemente, ¿no? Hemos crecido muchísimo, se refleja en las ventas, en los gastos de financiación, en las necesidades, de financiación, que repercuta a su vez a los gastos a largo plazo. El inmovilizado material. El inmovilizado material es un reflejo de que crecemos físicamente también. No que solo vendemos más, ¿no? Bien. Uy. Ya a un cuarto aquí. Pues hemos incrementado las ventas de una manera radical, por eso luego posteriormente vendemos la empresa también en T sub 4, ¿no? En el hipotético caso que la vendiésemos, esto es lo que sacaríamos. ¿Cómo se quedaría el balance después de venderla? ¿Ves? Nos vaciamos esto, aquí, bueno. No, es que directamente, perdón, no teníamos, me he confundido, no teníamos inmovilizado. El material también es mucho mayor y bueno, lo mismo de siempre, ¿no? El resultado mayor, vemos como los resultados, ¿no? van creciendo increíblemente por el aumento de nuestra empresa, así como va, aquí ya también es increíble, ¿no? Es un aumento muy considerable el de nuestro activo. Bien. Entonces, conclusión que sacamos aquí, pues desde que T sub 0 con nuestra inversión inicial tenemos un resultado muy pequeño, de aquí, de un 2, hasta el resultado que tenemos en el último año, 10.135, como las ventas van aumentando desde 7,20 en T sub 0 hasta llegar a un 200,46. Igualmente nuestro activo, que llega a ser, o sea, nuestro activo sí, y nuestro activo pues, llega a ser 333 frente al inicio de solamente 6, ¿no? En estos 4 años la empresa ha experimentado un crecimiento muy grande que se refleja en las ventas. Bien. Vamos entonces aquí al siguiente. A ver, yo lo he pasado ya. Sí, aquí está. Al siguiente justo, ¿no? Foco valor. Bien, esta pestaña es más teórica que nada. Es porque interesa conocer el valor de la empresa, el valor de nuestra organización, de nuestra compañía, pues es la magnitud más importante. Aquí te dice que por qué debemos de determinarlo y bueno, se explica aquí, me parece que no hay que, con el poco tiempo que contamos, no debemos de pararnos, pues está todo aquí muy bien explicado y muy bien resumido, pero vamos, en función, lo más importante, lo que vamos a sacar interpretando aquí estas fórmulas. Lo más importante es que el valor de la empresa viene dado en función del coste de las deudas, aquí, ¿ves? De estos costes, ¿veis aquí? De estos costes, ¿no? Y del resultado, de los resultados de antes de intereses. Por tanto, el valor de la empresa es una magnitud muy importante que es necesario conocer por todas las explicaciones que se exponen aquí arriba y visualmente se ve en la fórmula, que depende el valor de la empresa en T sub 1, bueno, en el año que sea, ¿no? Depende de coste de financiación y resultado antes de intereses. Bien, siguiente pestaña. Ahora responderá dentro de un momento. Pero bueno, mientras vamos hablando, vamos a ver el de abajo arriba gráfico, será la siguiente pestaña que vamos a ver. Ahora. Bueno, esto es importante porque lo hemos visto en clase repetidas veces, ¿no? Que ser así de un vistazo nos enseña cómo aumenta el valor de la empresa a lo largo del tiempo. A medida que transcurre el tiempo, aumenta el valor de los empresarios. ¿De dónde sale esto? De esta pestaña anterior. De aquí se calcula y bueno, aquí vemos el porqué, ¿no? El
porqué de este crecimiento. Esto realmente, las fluctuaciones intermedias, depende de factores, de factores de la economía, ¿no? Pero vamos, que en resumen se puede afirmar que el valor de tanto de Pepe como Pepa, el valor de los empresarios aumenta a medida que crece el tiempo, ¿no? Y el porqué de la diferencia entre el valor de Pepe y el valor de Pepa, bueno, y el valor de ambos, bueno, la diferencia entre el valor de uno y otro viene dado pues básicamente por las aportaciones iniciales al capital social, ¿no? De eso viene. Y aquí la suma del valor total. Conclusión de esta pestaña, que proviene, recordamos, del cálculo aquí de largo y extendido, ¿no? De aplicar todos los conocimientos aquí. Vemos aquí resumido. La conclusión es que el valor de la empresa crece. Al final, a pesar de las fluctuaciones intermedias, el valor va creciendo a medida que aumenta el tiempo, el valor del empresario y por tanto de la empresa. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a recordar que habíamos dicho que había 3 tipos de ventas. Ventas estimadas, ventas requeridas y ventas necesarias. Vamos a ver cómo estimamos ahora las ventas, ¿no? A ver, porque no lo veo. Aquí. Aquí. Va un poco mal. Aquí. Bien. Eje de ventas previstas, ¿no? Bien. Nosotros vamos ahora a estimar nuestras ventas. ¿Y cómo lo estimamos? Pues así, lo vamos a explicar. Sabemos el año menos 5, bueno, en estos años son los años que tenemos datos reales, porque hayamos vendido, son años pasados, hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, hace 2 años y hace 1 año. Bien, en estos años tenemos ventas que ya sabemos cuáles son y en estos años sabemos las ventas cuáles son y por tanto tenemos ventas pasadas objetivas, ¿no? Bueno, es que son objetivas que ya han pasado, no nos lo estamos inventando. Las que debemos estimar son a partir de este año en adelante, son las que realmente nos interesan. Por tanto, las ventas de aquí no las completamos porque no sabemos cuáles son, sí que sabemos cuáles. Bueno, tenemos, es muy importante, no lo he dicho, 2 tipos de productos, A y B. ¿Por qué? Porque damos servicios, asesoría jurídica, contable, fiscal, financiera. Y luego aparte elaboramos informes y tomas de decisiones, ¿no? Entonces esos son los 2 servicios que damos. La asesoría por un lado y el análisis y la información, lo físico, ¿no? Lo que damos, los informes que redactamos. Bien. Por eso A y B. Bien, vamos a ver un momento. ¿Cuánto? 32 minutos. Para calcular, no nos vayamos a pasar. Bien. Volvemos. Precio. Bueno, los precios es obvio que no tenemos más que... sabemos cuáles son, no tenemos que estimarlos porque lo establecemos nosotros, no depende de las ventas, sin embargo no podemos establecerlas, no podemos obligar a alguien que compre nuestros servicios, sino que eso será algo que debemos estimar y no conocemos en situación de certeza. Sin embargo, sí los precios, porque los establecemos nosotros, como viene dicho. Bueno, unidades notables, unidades físicas, bien. Diferentes años. Vale, ¿cómo los vamos a estimar? Tenemos 3 métodos. Método de los mínimos cuadrados, método de la tasa anual móvil y finalmente método de media móvil. Bien, comenzamos con métodos mínimos cuadrados, muy sencillo. Bien, tenemos un tiempo, ¿no? Tenemos unas ventas establecidas que en esos años pasados hacemos la media del tiempo, hacemos la media de las ventas que tenemos. Establecemos un producto resultante de multiplicar esta media por esta media, este es el producto, y este mismo producto al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, elaboramos una función lineal que sería esta, aquí esta, a la que dando unos valores vemos qué ventas saldrían, ¿no? Vemos que las ventas, conforme pasan los años, irían aumentando. Estas son las ventas que estimamos.
a partir de esta función lineal. Bien, este es muy sencillo. Método de la tasa anual móvil. Bien, pues como el anterior, sin embargo, ya no va a ser por años como aquí, ¿no? Que veíamos que era por años, menos 5 tal, ¿no? Tiempo aquí, años 1, 0, 2. Aquí va a ser por trimestres. Determinamos los trimestres del año de hace 2 años, los trimestres de hace 1 año y los trimestres ya de años futuros que queremos estimar ventas. Bien, aquí están las ventas estimadas, vale. Bien, y hacemos lo mismo que en el anterior. La medida del tiempo, la medida de las ventas, este producto, el producto al cuadrado, hacemos una función lineal y de esta función lineal sacamos un gráfico, bueno, unas ventas estimadas para cada año, que es que se ve mucho mejor, ¿no? Es mucho más visual, mucho más rápido de comprender aquí en el gráfico, cómo las ventas van aumentando conforme los años. Y el último método de media anual móvil. Este método es un poco más complejo, pero bueno, no tiene tampoco una especial dificultad para comprenderlo. Bien, dividimos también por trimestres de diferentes años, del año anterior, de 2 años antes, el año anterior, el año 0 y los años futuros que queremos estimar. Bien, ¿cómo lo hacemos? Dividimos en trimestres. La media móvil será del año 2, será la resultante de las ventas del año 1 entre 1. Las del año 3 será el resultado, ves, aquí está bien explicado, de las ventas del año 1, del año 2 entre 2. Las del año 4 serán las ventas del año 1, 2, 3 y 4 entre 3. Y así sucesivamente, ¿no? Vemos cómo se va haciendo, es que se explica aquí perfectamente. No tiene más, se va haciendo sucesivamente, ¿no? Medias de los años anteriores, entre 1, 2 o lo que corresponda. Bien, con estos resultados, pues lo mismo. Medida del tiempo, medida de ventas, ambos productos, realizamos una función lineal y con esta función lineal aplicamos valores y con estos valores realizamos una gráfica y vemos que los 3 métodos, las ventas estimadas, a ver, bueno, aquí, que vemos que con los 3 métodos las ventas estimadas son crecientes, ¿no? Bien, aquí vemos un resumen. Aquí, perfecto. En este cuadro recogemos, porque bueno, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, vamos a hacer una estimación pesimista y otra modal de las ventas, ¿no? Aquí se ven diferenciadas. Por tanto, representamos los diferentes ejercicios futuros que queremos estimar ventas según, bueno, pues la tendencia de mínimos cuadrados, de media móvil, ¿no? de los 3 métodos que hemos hecho, la previsión de ventas y la esperanza, es decir, la esperanza de las ventas según sea optimista o tal, pesimista modal, y la desviación típica de las esperanzas y desviación típica de las mismas. Pues aquí en este cuadro vemos está muy bien recogido las estimaciones de ventas futuras para estos años que nos interesan, puesto que no podemos conocer en certeza. De eso explicaremos ahora posteriormente una crítica, ¿no? Bien, aquí lo que estamos recogiendo en esta otra pestaña es, estos son todos los gastos totales que tiene la empresa, ¿no? De aquí a aquí. Gastos totales de la empresa. Estos gastos tienen que ser cubiertos por unas ventas, ¿no? Aquí. Por tanto, se aplicará, tenemos unas ventas, unos gastos, aplicaremos a las ventas estimadas del primer año, que son estas, le aplicaremos una tasa de crecimiento de los gastos para que estas ventas se coman esos gastos, los sufraguen, ¿no? Para que sean sufragados estos gastos por estas ventas. Aplicamos esa tasa de crecimiento porque los gastos van creciendo, también tienen que crecer, por tanto, las ventas para cubrirlos. Bien, ves, aquí de hecho se ve muy bien en este gráfico cómo tienen que ir creciendo para cubrir estos gastos que hemos visto de asesoría, cosas, comisiones, etc. Bien,
Siguiente pestaña que vamos organizando aquí por el guión, que lo veremos. Vale. Bien, ventas. Bueno, esto calculamos las ventas en función del coeficiente de rotación que hemos visto en la pestaña vinculación esbozo. Bien, como hemos visto, este coeficiente de rotación viene dado por una base de datos según el tipo de sector en el que estemos, ¿no? Ese se mantiene a lo largo de los años, ¿no? Bien, aquí hay una crítica muy importante que es lo más importante de esta pestaña, creo yo, ¿no? Hemos de decir que se dice que estamos calculando las ventas estimadas en condiciones de certeza. Sin embargo, estamos teniendo en cuenta el tamaño de la empresa como prácticamente único factor. Y esto no es así, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque hay varias magnitudes, también hay otros factores, ¿ves? Aquí vemos varias magnitudes todas las magnitudes, ¿no? que se tienen en cuenta, no solamente el tamaño de la empresa. Por tanto, creer que depende solamente de la empresa es erróneo. Tener solamente en cuenta ese tamaño nos llevará a un error por no tener en cuenta otros aspectos como la plantilla, el esfuerzo comercial, la publicidad que se hace. Todo eso también influye en las ventas, no solamente el tamaño de la empresa. Y hay que tenerlo en cuenta, puesto que no es un modelo perfecto tener solamente en cuenta el tamaño. Bien, continuamos con la siguiente pestaña. Aquí. Bien. Bueno, esta pestaña, así, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, nos quedan aún unos 10-15 minutos. 15 minutos. Bueno, esta pestaña, así rápidamente para poder explayarnos más en la de documentos contables, que es más importante. Supone estimaciones para cada uno de los años, para los diferentes productos. Es una de distribución T-Student. ¿Ves? Es una distribución T-Student. Que bueno, aquí lo que nos dice también básicamente es que las ventas van aumentando. Año tras año es la conclusión más fuerte. Bien, aquí nos va diciendo, por tanto, el crecimiento, la tasa de crecimiento estimada de 3.000 pasa a 5.000 en producto 2. Bueno, es eso, la tasa de crecimiento para los dos productos y las estimaciones para cada uno de los productos, para cada uno de los años. 2015, ¿ves que antes lo dije mal, me confundí con... No, tasa de crecimiento en 2015, el producto 1, tasa de crecimiento en 2016 aumenta, en el 2017 vuelve a aumentar, 2018 vuelve a aumentar, 2019 vuelve a aumentar, y aquí vemos. Bien. Y ya luego para el producto 2, independientemente del producto 1, pues la tasa de crecimiento, y ves, bueno, pues calificación pesimista, optimista, lo que vimos antes, ¿no? Vamos aplicando todo lo visto anteriormente, bueno, vemos que va aumentando la tasa de crecimiento para el producto 2 y así consecutivamente hasta llegar pues, a 10.000, 12.000. El resumen que podemos sacar de estas dos pestañas de Student y ventas estimadas es que tenemos estas ventas, estimamos esto en función T, en una distribución de Student y vemos que las ventas van siempre aumentando, van para arriba. Bien, ahora vamos a la pestaña con la que vamos a estar un poco más, hay que hablar más largo y tendido porque es muy importante. A ver, sí, aquí, documentos contables. Bien, la pestaña de documentos contables. Lo más importante es que vamos a variar el número, aquí en primer lugar, vemos el número de acciones y el valor nominal de estas acciones. Vamos a variar este valor nominal sin variar el activo. El activo no va a variar para nada, esto no vamos a moverlo. Vamos a mover simplemente el número de acciones y vamos a ver cómo el activo no corriente es el que... Vamos a ver cómo el activo no corriente varía y el corriente se mantiene exactamente igual. Sí, pasivo corriente se mantiene exactamente igual. Bueno, vamos. Y el pasivo
no corriente varía. Bien, bueno, como yo se han asignado dos tipos, ¿no? Vamos a verlo con 50 y 150. Porque según el DNI par, pues nos han asignado eso, 50 y 150. Bien, ya. Bueno, 150, veremos que tenemos dos tipos de estructuras financieras. Bien. Es muy importante ver, bueno, variará, vamos a ver, con 50 y con 150. ¿Ves? Varía fondos propios, capital, patrimonio neto, se mantiene exactamente igual el patrimonio. No variamos para nada, no hemos tocado el activo, no varía el pasivo fijo, pero sí varía el pasivo circulante. Fijémonos, 150 cuando pasamos a 50. ¿Ves? Varía. Bien. Pues con 150 tendremos unos ratios que pueden ser, aquí están, unos ratios estáticos y unos ratios, bueno, y dinámicos. Vale, estos son los ratios. Aquí todo esto. Sin embargo, los ratios lo veremos mucho mejor representado posteriormente aquí en ratios y en gráfico de ratios, en estas dos pestañas que ahora veremos. Pues bien, estos ratios van a variar, como podéis comprobar, si os fijáis bien, aquí cuando cambio a 50, como es esto, y si pongo 150, como estos cambios, ahí se ha visto el cambio. Bien. Esto se repetirá a lo largo 2016. Estos ratios los tendremos aquí también en otros a lo largo de todos los años. 2016, 2017. Lo más importante es tener en cuenta que este número de acciones es muy importante. Es muy importante porque variando el número de acciones veremos posteriormente cuando expliquemos la de los ratios cómo varía el endeudamiento de la empresa, el apalancamiento. Bien, entonces vamos a ver ahora los ratios. Bien, datos aquí, bueno, pegando con vínculos, ¿no? Que sí vamos a representar gráficamente y los que no representaremos gráficamente. Los que representamos gráficamente lo vemos aquí, se ve muy bien diferenciado. Aquí. Para 50 y para 150. Aquí lo vemos para 50 y para 150. Vemos cómo los ratios cambian, ¿no? Bueno, podemos entrar a explicar cada uno, pero perderíamos mucho tiempo, cada uno de todos estos ratios. Pero si bien vemos cómo varían, ¿no? Recordamos, sin haber tocado para nada el activo, variando simplemente, única y exclusivamente el número de acciones. Varía el número de acciones, 150, repetimos, varía incluso fondos propios, capital, varía todo simplemente con este gesto, cambiando. Bien. Y bueno, aquí se ve, es así muy visual, la diferencia entre teniendo 50 y 150 acciones. La diferencia entre las dos, porque recordamos que tenemos dos estructuras financieras únicas y simplemente cambiando en las acciones. Así, aquí, bueno, ahí, cargando poco a poco, ¿no? Los estáticos, los dinámicos. Bueno, lo más importante que vamos a ver de estos gráficos, así lo más tal. A ver si carga. Aquí el valor de la empresa. El valor de la empresa para 50, para 150. ¿Cómo varían? ¿Cómo son completamente diferentes? Es lo que realmente podemos sacar aquí, ¿no? Esta diferencia representada en gráficos. Bien, las dos diferentes estructuras financieras. Muy importante, ¿no? Estos ratios. Bien. Bueno, no me lo hemos dicho, se me pasaba, que aquí vemos cómo varían los ratios, eso cuando cambiamos de 50 a 150. Las dos estructuras financieras que hemos visto. Aumenta el número de acciones y disminuye la deuda. Esto es muy importante. Coste de capital.
aumenta esto vemos que aumenta el número de acciones y disminuye la deuda porque los fondos propios son más pequeños y el activo es igual. Los fondos propios son más pequeños ahora y el activo se mantiene igual. Y ahora si cambiamos, de nuevo, los fondos propios son mayores, manteniéndose igual el activo fijo, y es por eso esa variación, esa variación de la deuda. ¿No? A ver. El valor de la empresa además es mayor, lo vemos aquí abajo. El valor de la empresa es mayor. Cuanto mayor es el endeudamiento, claro. Cuanto mayor es el endeudamiento, mayor es ese valor. Bien, pasamos ahora a ver rápidamente, que nos pasamos de tiempo muy rápidamente, cuota de amortización técnica, que nos la hemos pasado. No, a ver. A ver. Amortización. Aquí. Aquí está, por fin nos basta. Bien, muy rápidamente porque apenas nos queda tiempo. Hay diferentes métodos, como ya lo mencioné anteriormente. Método lineal, método de los números dígitos en sentido creciente y números dígitos en sentido decreciente. Además, volumen de producción, de metas. Bueno, pues estos métodos de amortización, son 3 métodos. Vemos, ¿no?, cómo supondrían según cada ejercicio económico, los resultados que darían y estos son los resultados que nos darían. ¿Por qué hemos elegido método lineal? Como sabéis, hemos explicado anteriormente en la pestaña vinculación balance esbozo. Porque es el que mejor se atañe a nuestro activo. No porque haya uno mejor, uno peor, sino porque es el más recomendado, el que mejor se ajusta al tipo de activo que nosotros tenemos. Bien, vamos a ver ahora presupuestos de financiación. Presupuestos de financiación. Presupuesto de financiación, estaba al lado. Bien, presupuesto de financiación. Lo más importante, así un vistazo rápido, intereses de deuda a corto y a largo plazo. Aquí intereses de tipo que, como vimos antes, lo explicamos antes, como a medida que pasaba el tiempo estos intereses iban disminuyendo, ¿no? ¿Ves? Aquí lo vemos, 5,20, van aumentando. Esto es lo más importante. Las cuotas de amortización financiera para ver qué sistema de amortización nos compensa más. Vemos las cuotas de amortización financiera, para esto. Estas son pues todas las diferentes cuotas para ver cuál de todas estas cuotas nos interesa, cuál de este tipo de métodos de amortización nos interesa aplicar. Pues con todos estos cálculos determinamos qué método llevamos a cabo. Y bueno. Y ya para terminar, proyectos de inversión productiva. Bien. Bueno, aquí una visión rápida, pues lo más importante que hemos visto, recordemos, documentos contables, vinculación balance esbozo y también, bueno, la determinación de las ventas, porque la venta es una magnitud muy importante, como hemos visto al principio, al comienzo, en ese guión, en ese bucle, ¿no?, en las ventas.
Bien, pues así rápidamente. Estos son los diferentes factores de descuento teniendo en cuenta de los desembolsos iniciales a lo largo de los diferentes periodos y los factores de descuento, además de vanes, calculamos matrices. Estos desembolsos iniciales, teniendo en cuenta estos factores de descuento, calculamos las diferentes matrices. Todos ellos son aspectos financieros a tener en cuenta en nuestro plan. Y bueno, aquí ya acaba la explicación. Nada, este ha sido mi proyecto de empresa para AP Asesoría y quedamos eso con estos aspectos básicos de cómo se desarrollaría nuestra empresa. A ver, así. Bien. Ya hemos visto durante todo. Ya hemos. Bueno. Ahora. Hemos visto que hemos tratado el guión y cómo ahora el bucle que veíamos al principio cobraba ese sentido, desde el valor hasta el resultado, pasando por ventas, la importancia de la autofinanciación del coeficiente de endeudamiento, cómo afecta activo fijo y activo circulante, y la importancia de las ventas y cómo las estimamos, ventas estimadas, requeridas y necesarias. Y este es el breve resumen de nuestro plan financiero y así se desarrolla mi empresa.